En el silencio de una tarde de martes en Barcelona. El mensaje iluminó la pantalla de mi teléfono como una puñalada inesperada. Por favor. No vengas. La familia quiere una boda sin dramas. Mi madre no había llamado. No había preguntado. Solo aquellas palabras frías. Como si estuviera cancelando una cita con el dentista. Luego. Mi hermana Sofía le dio me gusta al mensaje. Un corazoncito rojo que celebraba mi exclusión como si fuera un chiste privado. Me quedé allí. En mi pequeño apartamento de l'Eixample. Con el móvil en la mano. Mirando esa notificación. Y algo dentro de mí se detuvo. Como un reloj que, después de años de tic-tac forzado, decide rendirse. Respondí con 2 palabras secas: buena decisión. Y entonces hice lo que ellos jamás imaginaron: dejé de ser su cajero automático. Dejé de ser la que resolvía sus problemas. Dejé de ser la invisible que hacía que todo funcionara mientras ellos se llevaban los aplausos. Me llamo Elena. Y esta es la historia de cómo mi familia me excluyó de la boda de mi hermana. La boda que yo misma estaba pagando. Y cómo, al fin, dejé de permitir que me trataran como a un objeto desechable. Pero para entenderlo, debo retroceder. Desentrañar los hilos de esta tela de araña familiar que me había atrapado durante tanto tiempo. Desde niña. En nuestra casa de las afueras de Madrid. Nunca fui la preferida. Ni siquiera cerca. Sofía era la niña de oro. La que entraba en una habitación y todos se volvían hacia ella. Como si el sol la siguiera. Bella. Carismática. Con esa gracia natural que hace que la gente te ceda el paso sin pensarlo. Yo, en cambio, era la que recogía los platos rotos. Mi madre, Carmen, dirigía el hogar como si fuera un imperio perfecto, siempre organizando cenas, fiestas, asegurándose de que todo brillara en la superficie. Como en esas novelas de sociedad donde nadie ve las grietas. Mi padre, Antonio, era su sombra fiel, se refugiaba en su estudio cada vez que olía a conflicto. Dejando que yo lidiara con las tormentas. Y yo me convertí en la fiable. La organizada. La que siempre aparecía con un plan y la tarjeta de crédito lista. Soy gestora de proyectos en una empresa de eventos en Barcelona, me encantan las hojas de cálculo. Los cronogramas. Los calendarios codificados por colores. La estructura es lógica. Limpia. Predecible. Las personas. No tanto. Pero aprendí a navegar en ese mar revuelto. Así que cuando Sofía se comprometió y la familia necesitó a alguien para planear la boda. Por supuesto. Recurrieron a mí. Y por supuesto. Dije que sí. Siempre decía que sí. Me encargué de todo, los depósitos para el salón en la costa catalana. Los horarios del catering con tapas y paella. El equipo de iluminación para la fiesta nocturna. Los arreglos florales con rosas rojas como las que abuela cultivaba. Cada factura llegaba a mi correo. Y yo las pagaba sin rechistar. No porque Sofía lo mereciera. Sino porque mi madre lo esperaba. Y decepcionar a Carmen era algo que había evitado toda mi vida. Como si su aprobación fuera el oxígeno que respiraba. Solo había una persona que me veía de verdad, mi abuela Luisa. En su pequeño jardín en el pueblo de Toledo. Donde crecían rosas perfumadas. Nos sentábamos horas.
Ella podaba las flores mientras me hablaba de la vida. Una vez me dijo, Elena. La fuerza no es solo cargar con todo, también es saber soltar lo que te pesa. No lo entendí entonces. Pensaba que ser fuerte significaba aguantar el mundo sobre los hombros. Pero a medida que avanzaba la planificación de la boda, las cosas empezaron a torcerse. Pequeñeces al principio, mi madre alababa las ideas de Sofía como si fueran joyas. Y las mías las descartaba con un gesto de cabeza. Como errores inevitables. Mi padre repetía lo agradecida que estaba Sofía. Aunque ella nunca me dio las gracias. En una reunión. Cuando sugerí ajustar la lista de invitados al presupuesto real. Sofía ni levantó la vista de su móvil. Solo suspiró y dijo, Elena. ¿No puedes arreglarlo? Siempre lo haces. Esa frase se clavó en mi pecho como una espina. ¿Pesada? Incómoda. Pero seguí adelante. Visitaba a la abuela antes de cada decisión importante, el silencio de su casa calmaba mis nervios. Ella notaba que algo andaba mal. Pero no quería cargarla con más. Ya había visto suficiente decepción en esta familia. La mañana en que llegó el mensaje de exclusión. Estaba en mi escritorio revisando el calendario de pagos finales. El sol entraba por la ventana, iluminando el collar de plata que abuela me había regalado. Símbolo de claridad. Qué ironía, la claridad siempre llega justo antes de que algo se rompa. Ahí comprendí la verdad. No era parte de su celebración, solo la financiaba. Y por primera vez. Esa realidad no me dolió. Me despertó. Después de ese texto. Observé el chat familiar con ojos nuevos. Todo parecía falso, risas forzadas. Fotos perfectas. Como si actuaran en una telenovela donde yo era la extra que nadie notaba. Entonces llegó el momento que lo cambió todo. Mi madre anunció que quería una semana de boda. Con eventos previos para impresionar a los suegros de Sofía. Lo dijo con naturalidad. Como si no fuera nada. Pero vi cómo sus ojos se posaban en el sobre del mostrador, los ahorros de abuela. El dinero de emergencias que había guardado toda su vida. Mamá. Dije despacio. Eso no es para eso. Me miró como si hablara en otro idioma. Elena. No seas dramática. Sofía solo se casa una vez. Miré a Sofía. Esperando que dijera algo. Que entendiera lo retorcido de aquello. Solo se encogió de hombros, no es para tanto. Elena. Abuela ni usa ese dinero. Mi estómago se hundió. Habían hablado de esto. Lo habían planeado. Iban a saquear los ahorros de abuela para globos y cava. Días después. Llevé a abuela a una prueba de vestido para la boda. Mientras se ajustaba la tela frente al espejo. Me susurró, oí a tu madre. Están preparando todo sin ti. Su voz temblaba. No de miedo. Sino de verdad cruda. No supe qué responder, la asistente nos llamó antes de que pudiera. 2 días más tarde. Todo encajó. Pasé por casa de mamá a dejar el cronograma final de la cena de ensayo. Sofía estaba en el sofá. Deslizando el dedo por su teléfono. Al verme. Apenas levantó la vista, No sabía que venías. No hostil. Solo despectiva. Como si fuera una repartidora inesperada. Mamá entró de la cocina, estamos confirmando los asientos.
Sofía encontró un diseño mejor que el tuyo. Mejor. No más práctico. Solo mejor porque venía de ella. Entonces el móvil de Sofía se iluminó. Vi la notificación, el texto de mamá excluyéndome. Y observé cómo su pulgar pulsaba el corazoncito rojo junto a él. Allí mismo. Delante de mí. Le dio me gusta al mensaje que me decía que no fuera a la boda que yo pagaba. Ni siquiera levantó la vista. Solo bloqueó el teléfono y dijo, es lo mejor. Elena. Todos estamos de acuerdo. Todos. Me quedé allí. Mirando a las dos. El aire se volvió espeso. Imposible de respirar. Las palabras de abuela resonaron, están preparando todo sin ti. No era un error. Ni un malentendido. Era intencional. Calculado. Cruel. En ese instante. Lo comprendí. No lidiaba con gente que había tomado una mala decisión, lidiaba con quienes lo habían planeado todo. Esa noche. Sola en mi apartamento. Abrí el portátil. Cada pago de la boda estaba allí, depósitos. Facturas. Todo. Parecía menos una fiesta y más un recibo por mi propia desaparición. Años diciéndome que no me usaban. Que solo ayudaba. Que mi apoyo facilitaba las cosas. Pero viendo esos números. Lo vi claro, no dependían de mí, me exprimían. El móvil vibró, otro mensaje en el grupo. Sofía enviando el nuevo plano de asientos. Mamá prefiere el mío. Ni por favor. Ni gracias. Ni reconocimiento a mis horas de trabajo. Cerré el portátil. Mis manos no temblaban. No lloraba. Sentía calma. Claridad. Como si algo en mí se alineara al fin. Abrí un mensaje privado a mamá y escribí, buena decisión. Luego agregué lo que no esperaban, entonces también os liberáis de mis pagos. Pulsé enviar. El silencio posterior fue casi sagrado. Abrí el portátil de nuevo. Esta vez con propósito. Uno a uno. Revisé cada contrato, catering. Iluminación. Salón. Decoración. Alquileres. Todo estaba a mi nombre. Cada aprobación pasaba por mí. El poder que asumían suyo siempre había sido mío. No necesitaba discutir, solo dejar de habilitarlos. Envié correos a cada proveedor, profesional. Limpio. Directo. No procedemos. Cancelad la factura pendiente. No proceséis pagos adicionales. No expliqué porqués. No desahogué dramas familiares. Esto no era venganza, era poner límites. Mientras trabajaba. Una calma extraña llenó la habitación. No satisfacción. No ira. Solo alineación. Como si actuara por fin acorde a lo que sentía. Cerca de la medianoche. Alguien llamó a la puerta. Abuela. Parecía pequeña en la luz del pasillo. Entró y se sentó en el sofá. Alisando su falda como siempre que reunía valor. Sé que te han herido. Dijo bajito. Pero ya no tienes que cargar con ellos. Su voz tembló. ¿Y eso? Más que nada. Abrió una grieta en mí. Mi familia la había tratado igual, un recurso a exprimir. Sabía lo que era amar a quienes no te protegen.
Tomé su mano, se acabó. Abuela. Esta vez elijo nosotras. Asintió. Ojos brillantes. No de tristeza, sino de orgullo. Antes de irse. Susurró, cuando vuelvan. Estaremos listas. Y por primera vez. Le creí. La mañana en que mi familia regresaba de su viaje se sentía extrañamente quieta. Como si Barcelona entera contuviera el aliento. Abuela estaba en mi mesa de cocina. Doblando y desdoblando la misma servilleta. Sus ojos vagaban a la ventana. Preparé té solo para ocupar las manos. La realidad de lo inminente se hundía en mi pecho con cada minuto. Revisé el móvil una última vez, nada de ellos. Ni un update de vuelo. Claro. Para ellos no existía a menos que necesitaran algo arreglado. Pero hoy necesitarían otra cosa. ¿Estás segura? Preguntó abuela suave. Asentí, más que nunca. Llegamos temprano al aeropuerto El Prat. Abuela se aferró a mi brazo mientras caminábamos por la terminal. No hablaba mucho. Pero su presencia era el ancla que siempre había necesitado, firme. Cálida. Honesta. Nuestro abogado. Javier. Nos esperó cerca de llegadas. Calmado. Compuesto. Del tipo que hace el caos manejable. Asintió y abrió una carpeta, todo en orden. Esperaremos hasta que salgan de equipajes. Probablemente os aborden primero. Preparaos. Preparaos para su versión. Murmuré. Sonrió leve, quien depende de ti rara vez se prepara para un mundo sin tu dádiva. Abuela apretó mi mano. Un torrente de movimiento atrajo nuestra atención a las puertas corredizas. Pasajeros saliendo, caras cansadas. Ropa arrugada. Maletas rodando. Entonces los vi. Mamá al frente. Espalda recta. Rostro afilado como tras un triunfo. Sofía detrás. Arrastrando una maleta abultada. Miguel. Su prometido. Al final con la cara en el móvil. Por un segundo. El instinto viejo surgió, saludarlos. Suavizar. Hacerme pequeña por la paz. Pero esa Elena pertenecía a una vida pasada. Mamá nos vio primero. Confusión. Luego irritación. ¿Qué hacéis aquí? No necesitabais recogernos. ¿Tenemos taxi? No venimos a recogeros. Dije. Sofía puso los ojos en blanco. ¿Entonces qué? ¿A disculparte por arruinar nuestros planes? Abuela inhaló fuerte. Javier avanzó. Buenos días. Soy Javier Ruiz. Represento a Elena y su abuela en un asunto que requiere atención inmediata. El color huyó del rostro de mamá. Sofía parpadeó rápido. Pecho subiendo en respiros cortos. Esto es una broma. Dijo mamá. Riendo forzada. ¿Abogado para qué? Por explotación financiera en fondos de boda. Replicó Javier sereno. Entregando un sobre. Y el intento de uso no consentido de ahorros de su madre. Mamá lo arrebató sin abrir, no explotamos a nadie. Elena ofreció ayudar. Siempre lo hace. Ese es el problema. Dije bajito. ¿Lo esperabais? No porque quisiera, sino porque me veíais solo como fuente de soluciones.
Sofía avanzó. Dedo acusador, abandonaste tus responsabilidades. Lo arruinaste todo. Solo tenías que apartarte. Apartarte. Cortó abuela. Voz temblorosa pero fuerte. Le dijisteis que no viniera. Excluisteis a mi nieta de la boda que pagaba. Sofía vaciló. Mirada debilitada. Mamá giró hacia abuela. Madre. No dramatices. Es asunto familiar. No. Dijo abuela firme. Alzando barbilla. La familia no descarta a uno para elevar a otro. Una multitud se formaba, viajeros ralentizando. Murmurando. Observando. Mamá odiaba las escenas, sus mejillas enrojecieron. Culpándome incluso de eso. No hicimos nada malo. Insistió. Lo estás torciendo. Javier abrió otra carpeta, copias de mensajes a Elena. Incluido el de exclusión. Mostró otra página, y documentación de pagos que hizo. Vi los ojos de mamá saltar de línea en línea. Mandíbula tensa. Luego Javier dio un sobre a Sofía. ¿Qué es esto?, preguntó altiva. Aviso sobre redirección intentada de fondos de emergencia de su abuela. Dijo fresco. Cuenta que Elena monitoriza. Es la única que nunca sacó un euro. Sofía aferró el sobre como si quemara. Mamá se volvió a mí. Voz aguda. ¿Cómo osas meter extraños en asuntos privados? Lo hicisteis privado al empujarme fuera. Dije. Ilegal al usar ahorros de abuela porque agotasteis los míos. Miguel. Callado hasta entonces. Habló, calmémonos. Se está exagerando. ¿Exagerando? Repitió abuela. Tú animaste a Sofía a pedir más. Dinero. Apoyo. Cosas no ganadas. Miguel tensó mandíbula. No es. Cállate. Espetó Sofía. Algo en ella se desinfló, hombros caídos. Bravata evaporándose en pulsos dolorosos. Parecía menos la novia radiante y más una niña pillada en falta. La mano de mamá tembló al devolver documentos a Javier. Podemos arreglarlo. Di qué quieres. ¿Elena? Respiré hondo. Segura, quiero que entendáis que acabé. Acabé siendo vuestra red de seguridad. Acabé pagando consecuencias que no aprendéis. Acabé fingiendo familia cuando me tratáis como error. El silencio se extendió. Pesado. Asfixiante. Sofía susurró, ¿nos castigas? Negué, no. Me protejo. Javier intervino, hay pasos a seguir. Responded en el plazo. Hasta resolver. No accedáis a cuentas de abuela. Mamá abrió el sobre, ojos escaneando. Expresión desmoronándose. Miedo reemplazando indignación. ¿Esto? Nos meterá en problemas. Murmuró. Ya lo hizo. Replicó abuela. Mamá miró entre nosotras. Confianza disolviéndose, Elena. Por favor. Somos familia. La miré con claridad ganada a pulso, la familia se protege mutuamente. No solo a sí misma. Por primera vez. No respondió. Miguel se removió incómodo. Sofía secó una lágrima. Emborronando rímel. Papá. Silencioso hasta ahora. Avanzó,
Lo siento. Elena. Debimos hacerlo mejor. Asentí, aceptando sin excusar. Javier recogió carpetas. Hemos terminado. Abuela tomó mi brazo. Agarre firme. Al girar. Mamá llamó, Elena. ¿Qué hacemos ahora? Pausé. Mirándola, averiguadlo. Como esperabais que yo lo hiciera. Y me fui. No por rabia, sino por libertad. La primera libertad real en años. En las semanas siguientes, todo se asentó como la verdad siempre lo hace, en silencio, pero permanente. Los avisos de Javier avanzaron, por fin. Límites reales en ahorros de abuela. No más préstamos. No más presiones disfrazadas de tradición familiar. La cuenta estaba blindada. Y ella también. La visitaba más, sentadas en su jardín, podando rosas como en mi infancia. Pero ahora no parecía cansada, parecía ligera. Como si hubiera exhalado un aliento retenido por décadas. Los planes de boda se disolvieron de golpe, proveedores confirmando cancelaciones. Mensajes llegando, unos airados. Otros avergonzados. Muchos mudos. No respondí. No por despecho, sino porque nada quedaba por decir. Una tarde. Abuela posó su mano en la mía. Nos salvaste a ambas. Pero no me sentía salvadora, me sentía entrando en mi propia vida. Solicité un voluntariado en un centro de apoyo a mayores en Barcelona, gente como abuela. Mereciendo protección antes de que nadie note la necesidad. Por fin. No arreglaba caos, elegía propósito. Mirando atrás. Creí que amar era cargar todo por quienes decían necesitarme. Pero el amor real. El que sana en vez de drenar. Nunca pide que desaparezcas para que otros brillen. Las elecciones de mi familia no me definían, mis límites sí. Y alejarme no fue el fin de algo roto, fue el inicio de algo honesto.